Bueno, continuamos con la serie de los 5 solas. Y hoy vamos a ver la segunda parte, que es solo Cristo. El principio de la sola escritura habla que solamente la escritura es palabra de Dios. Este principio habla entonces que solo en Cristo hay salvación. Eso indica entonces que hay que excluir a todos los demás caminos para llegar hasta Dios. Pero ¿cuál es el pensamiento de nuestra época? ¿Cuál es el pensamiento de nuestra época? Bueno, nuestra época es una época inclusivista, donde se plantea nuestra cultura que en la verdad de Dios caben otras verdades que son las verdades humanas. Por tanto, hoy nuestra cultura es inclusivista, que podemos ser salvos a través de Cristo, pero también podemos añadirle algo a Cristo también. De igual manera pasa también con la sola escritura. Sola la escritura es la verdad absoluta de Dios, y nosotros en esta cultura inclusivista también le añadimos a la palabra de Dios nuestros pensamientos. Sin embargo, la Biblia enseña en la sola escritura que solo Cristo y nada más que Cristo es el único camino hacia Dios. No puede ser entonces Confucio, no puede ser Mahoma, no puede ser Buda, no puede ser otra persona. La verdad es exclusiva. Quiere decir que a la verdad no se le puede añadir nada. La verdad es verdad. Por ejemplo, conocemos la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todo objeto que se lanza hacia arriba, ¿dónde cae? Aparte en la cabeza de nosotros, ¿no? Cae. No se puede quedar flotando porque entonces no hay gravedad. Pero la ley de la gravedad es una verdad exclusiva. No hay una segunda ley de gravedad que dice que usted puede lanzar algunas veces algún objeto al aire, algunas veces caen y otras veces no caen. Es una verdad exclusiva. Por tanto, esta verdad que estamos trayendo es una verdad exclusiva. No podemos incluir, no podemos añadirle a esta verdad bíblica de que solo Cristo y nada más Cristo es el único camino hacia Dios. No es Cristo ni Buda, no es Cristo ni Mahoma, no es Cristo ni George Smith, no es Cristo ni Roosevelt, no es Cristo y otra cosa, es solamente Cristo. Si usted nota, todas las religiones que no son cristianas tienen a Cristo incluido, pero también tienen incluido su Dios o su líder. En nuestra fe solamente cabe exclusivamente Cristo y solamente Cristo. Yo no sé si usted sabe, una de las cosas que más molesta a nuestra cultura de la iglesia, incluso otras religiones, lo que más le molesta de la iglesia es que digamos una verdad de que solamente las escrituras es la que es la materia de fe y de vida. Y ellos nos preguntan, ¿por qué solamente la Biblia y no el Torá o no el Corán? ¿Por qué no la Biblia de los mormones? ¿Por qué no la Biblia de los testigos de Jehová? Solamente es la escritura, la sola escritura, la que nos indica cuál es la verdad y cuál es el camino. Y otra cosa que nos molesta a la cultura, o que le molesta a la cultura de hoy, es que digamos que solamente es Cristo. No es Cristo y otra persona, no es Cristo y la Virgen María, no es Cristo y los santos, no es Cristo y algo más que nosotros podamos añadirle. Esto indica entonces que a la verdad no podemos añadirle ningún error, pero al error sí se le añade verdades. Por eso usted ve en estas religiones que Jesús es aceptado, pero también es aceptado otros dioses. En nuestra fe cristiana solamente es la escritura y solamente es Cristo quien es el medio para el cual podemos ser salvos y llegarnos hacia Dios. Quiere decir entonces que en esta verdad que es exclusiva no cabe otra verdad o otro error. Esta es la verdad y absoluta verdad. Es por eso que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús.
Y dice nadie, él no dice yo y Confucio, yo y Mahoma, yo y Buda, yo o ustedes. Dice nadie llega al Padre sino por Jesús. Dice por mí, por Jesús. Ahora, frente a esta verdad que dice Jesús, usted puede tomar solamente dos decisiones. O cree que es verdad que solamente hay un camino y sigue ese camino, o la otra decisión que usted puede tomar es mentira y desecha ese camino y no sigue ese camino y sigue creando camino o siguiendo otros caminos. Pero Jesús dijo que Él es solo el camino, indicando entonces que cualquier otro camino es mentira, es falso, no existe, no es real. Pero no solamente dijo que Él es el camino, Él es la verdad. No hay verdad solamente en Él. Fuera de Él todo es mentira. No hay muchos caminos que nos llevan a Dios. No hay mucha forma en que podemos ser salvos. No podemos ser salvos a través de nuestras obras y ser salvos por la gracia. O somos salvos por las obras o somos salvos por la gracia. Pero no podemos ser salvos por las obras y por la gracia. Eso es inclusivismo y eso es la teología romana, donde dice que somos salvos por Cristo, pero yo tengo que hacer obra. Pero también la iglesia evangélica cree en muchas denominaciones y grupos que somos salvos por la gracia, por lo que Cristo hizo por mí, pero yo tengo que hacer obras para poder ganarme la salvación y sostener de principio a fin mi salvación. Y eso no le enseña la Biblia. Solamente Cristo de principio a fin es la salvación. Él es la única verdad. Por tanto, Jesús excluye otros caminos. No existen otros caminos. No existen otras verdades. Usted no puede decir que Jesús es un gran maestro y después decir que Jesús es Dios. Si Jesús es un gran maestro, no puede ser un mentiroso, porque un gran maestro no es un mentiroso. Por tanto, Jesús, si es un gran maestro, es Dios, porque es el único que puede decir la verdad. En fuera de Él, todos nosotros cometemos errores y mentimos y nos engañamos los unos a los otros. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él dice yo soy la vida. Quiere decir que fuera de Jesús no hay vida, hay muerte. Ahora, ¿por qué nosotros hemos llegado hasta donde hemos llegado? A esta gran confusión en la cual vivimos en el inclusivismo, donde a Jesús le añadimos cosas. No es suficiente Jesús. Es algo que yo creo, también tengo que añadirlo a mi relación con Dios. ¿Sabe qué pasaba también en la iglesia de Colosenses? Que habla sobre la supremacía de Cristo. Es que los cristianos de la época de Colosa, del primer siglo, también creían que era Cristo y la circuncisión, que era Cristo y los ritos de la ley. Y Pablo tiene que escribirle a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Colosa y decirle, no, Cristo es la supremacía sobre todo. Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior al sacerdocio humano, Cristo es superior a cualquier sacrificio humano que nosotros hagamos. Cristo y solamente Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro medio que podamos ser salvos. No hay otra verdad que la que Jesús declaró y enseñó en los evangelios y los apóstoles transmitieron a las próximas generaciones. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero nosotros vivimos en un mundo confundido. Estamos confundidos. ¿Por qué estamos confundidos? Porque cada uno de nosotros, en nuestras buenas intenciones de mejorar la palabra de Dios, en mejorar la salvación de Dios, hemos hecho nuestras propias verdades, nuestros propios caminos y nuestro propio estilo de vida. Jesús dice, yo soy el camino. Hay un solo camino, que es Jesús. Hay una sola verdad, que es Él, revelada en las Escrituras. Y hay una sola forma de vivir la vida cristiana. No hay muchas formas. Ahora, ¿qué ha traído el inclusivismo? Que aparte de lo que la Biblia dice, yo también puedo añadir ideas mías para vivir la vida cristiana. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es su relación con Dios? Piensa y responda ahí bajito.
Le estoy preguntando una pregunta cerrada. Nada más que puede decir buena o mala, no es abierta. ¿Cómo? Es una pregunta, si ustedes saben, es cerrada. O digo bien o mal. Pero ¿qué dice el gran porcentaje de cristianos? Bien, yo leo la Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia de vez en cuando no se me aparece algún muerto por ahí, yo aparezco. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia es que usted no está bien, usted está mal. Usted está mal, como estoy yo también. No crea que me salí fue el plato. Dice el Salmo 90 que Dios está airado con su pueblo. Así que cuando usted piense en Dios, piense que Dios no está feliz con usted. Que Dios no está, oh, qué buen hijo es este Juan Pablo Sánchez. Estoy tan feliz que le voy a poner una corona de ángel. No, cuando Dios piensa en mí, Él está irado, molesto, disgustado conmigo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un pecador. Y mis transgresiones, como dice el Salmo 97, están delante de Dios. Y el gran problema que tengo yo no es tanto el sufrimiento de perder mi trabajo, de perder mi familia, de perder mi salud. Aunque es un problema que eso me distancia de Dios, no sabe si usted sabe una cosa. Y esto no es psicología, esto es Salmo 90. El salmista dice que una de las cosas que nos distancian de Dios, que levantan columnas de paredes delante de la relación de Dios conmigo, es mis dificultades, mis problemas. ¿Por qué? Porque en vez de acercarnos a Dios, nuestros problemas nos distancian de Dios. Es el peligro de nuestro sufrimiento, de nuestras angustias. Nos separan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque como comienza el salmista en el versículo 1, dice, el Señor es mi refugio. ¿Hacia dónde usted corre cuando tiene problemas? No sea mentiroso, no diga que hacia Dios. Usted busca 20,000 refugios, menos busca a Dios. Esa es la verdad. No buscamos a Dios como nuestro refugio. Nuestra mente rápidamente, ¿sabe lo que hace? Y si usted es honesta va a saber la verdad. ¿Se enfoca en qué? ¿En Dios o en su problema? En su problema. Y le da vuelta al problema, y le da vuelta al problema, y le da vuelta al problema. ¿Sabe qué? El problema se convirtió en el ídolo de su corazón. Se ha convertido en un rehén, en un preso del problema. Y el salmista dice que nuestro lenguaje, ¿sabe cuál es? No es lo que Dios ha hecho. No se engañe. Este salmo es el salmo más honesto que hay. Bueno, no es el que más. Los honestos, toda la Biblia es honesta. Pero es uno de los que resalta la honestidad del creyente. O el creyente debe ser una persona honesta. El cristiano no busca a Dios como un refugio, sino sus pensamientos, sus problemas. Nos distancia de Dios nuestro sufrimiento. Y dice el salmista, yo estoy molesto con ustedes por dos cosas. Primero, porque cuando ustedes sufren, cuando tienen dificultades, cuando pierden el empleo, cuando no les salen las cosas bien, porque vivimos en un mundo caído y toca la puerta, oye, no tenía puerta por acá, y toca la puerta y dice, hey, aquí traje un accidente trágico para tu hija saliendo de la universidad en el último año que se va a graduar y está entre la vida y la muerte. O te toca la puerta y dice, sabe que por Facebook salió que tu esposo anda con otra mujer. Te toca la puerta y te dice, sabe que el viernes es tu último cheque, sabe que te van a deportar, ahí tiene el ICE frente a tu casa y te van a deportar. Cuando toca tu puerta, que la va a tocar, no matter what, no importa lo que pase, porque vivimos en un mundo caído, lo primero que nuestra mente no es correr a Dios como un refugio, sino que se levanta delante de Dios y culpamos a Dios. Y eso es uno de nuestros peligros que tenemos como cristianos. Que no buscamos a Dios como la única verdad, como el único camino, como la única vida. Buscamos otras sendas, otros caminos, y nos alejamos y nos distanciamos de Dios. Y el salmista dice que Dios está airado con usted. No sé si usted sabía eso.
Cuando usted pone el pie en la mañana, no diga, oye, qué feliz está Dios con mi pie derecho. Dice el salmista que Dios está airado. ¿Y sabe por qué está airado? Porque lo que más Dios odia es nuestro pecado. Lo que más Dios odia es nuestra falta de honestidad. Por eso cuando usted lee la Biblia, te dice que Abraham era un mentiroso. No te lo oculta. El padre de la fe es un mentiroso. El padre de la fe iba a vender a su esposa para salvar el pellejo. Es el padre de la fe. David, el mejor rey de Israel, y según dice la tradición mesiánica, que de David vendría el hijo de David, se acostó con la mujer de su prójimo y lo mandó a matar. Así es la Biblia de honesta, que pone el pecado del hombre desnudo delante de la presencia de Dios para que solo pueda entender que hay un solo camino por el cual podemos correr y es Jesucristo, que es nuestro refugio. Pero vivimos autoengañándonos. Mi vida, si yo le preguntara a ustedes, ¿cómo está tu vida espiritual? Bien. ¿Y por qué está bien? Porque leo la Biblia y oro. Ya, eso es todo. ¿No cometiste ningún pecado hoy? ¿Ningún pecado cometiste? Quien no cometa pecado, levante su mano. Bueno, yo la levanté por ejemplo, no porque piense que, mira, el hacer dice que no comete pecado. Bueno, dije que levante la mano el que no comete pecado, la levantaste. Ahora, ¿por qué estamos donde estamos? Porque desobedecimos a Dios. Desobedecimos a Dios. Y cuando desobedecimos, ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos aplaudió. Le dijo a Adán, oye Adán y Eva, ¿verdad que ustedes son los mejores hijos que yo he tenido en toda mi vida, de la eternidad hasta la eternidad? ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Adán, te voy a comprar una casa por portarte bien. Así hacemos los abuelos y los padres, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se portan mal o nuestros nietos se portan mal, le damos cosas buenas. ¿No, verdad? ¿No les retribuimos con cosas buenas? No lo retribuimos con cosas malas, con cosas buenas. Sin embargo, Dios no es así con nosotros, porque Dios no es como nosotros. Dios no es tolerante, Dios es intolerante. Dios no tolera nuestro pecado, porque Él es santo. ¿Y sabe lo que le hizo a Adán y a Eva? Los botó. Los botó del Edén, los expulsó de su presencia, dice Génesis 3:24. Luego de expulsarlos, puso en el oriente del jardín del Edén a los querubines, a una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. A partir de Adán y Eva, lo que hemos hecho todos nosotros es ideal, nuestro camino, crear nuestro camino por donde quiera. Y incluso hemos creado caminos para regresar a Dios. Si Dios nos botó del Edén, el único que sabe cómo regresarnos al Edén es Dios. Y Él dijo, yo soy el único camino hacia el Padre. No es la filosofía, no es nuestros esfuerzos humanos, no es que usted se meta en yoga y se ponga a meditar y subir a las estrellas. No, nada de eso. Jesús es el único camino que hay revelado en las Escrituras que nos puede llevar a Dios, y es porque la sola Escritura lo declara. Si Dios nos expulsó, entonces Él es el que tiene que hacer el camino. Él tiene que crear el camino, porque Él es Dios y Él nos expulsó de su presencia. Él sabe cómo podemos llegar otra vez de regreso. Él nos invita a nosotros a entrar solamente por un camino, que es el camino de Cristo Jesús. Pero el ser humano, ¿qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros? No aceptar las Escrituras como la sola verdad. Es lo que yo creo y lo que yo pienso. Muchas personas dicen, yo hago esto porque me gusta hacerlo. ¿No es así? ¿Por qué tú te haces esto en el cuerpo? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué vas allá? ¿Por qué tomaste esta decisión? Porque me gusta. Lo veo bonito. Pero ¿qué dice la sola Escritura? ¿Es Cristo solo el que debe guiar tu vida? ¿O eres tú y Cristo el que guía tu vida? Voy a poner una ilustración para poder entender mejor. En una ocasión un viajero quería caminar en el desierto de Sahara. Y él dice, bueno, voy a buscarme un guía. Y se buscó un guía para caminar en el desierto de Sahara.
Cuando llegó allí, allá en el borde del desierto, hacia atrás estaba el camino por el cual él había venido, muy seguro. Pero delante de él tenía el desierto de Sahara. Y el guía le dice, bueno, comencemos a caminar. Y dice el viajero, pero ¿por qué camino? Si no hay camino. Es más, cuando viene el viento del Sahara, aunque hagamos un camino, lo va a desaparecer. Y él dice, ¿por dónde vamos a caminar? Y miraba hacia atrás y dice, atrás hay camino, pero adelante no hay camino. Y el guía le dice, caminemos en el desierto. ¿Usted no quería caminar por el desierto? Arranca, vamos, camina en el desierto. ¿Pero por qué camino cogen en el desierto? Porque no hay caminos en el desierto. Y el guía le dijo, yo soy el camino. Yo sé por dónde caminar en el desierto. Y así ha sido nuestra vida. Vivimos en una vida en un desierto donde constantemente no encontramos el camino. Y Jesús nos dijo a nosotros, yo soy el camino. Aunque tú no lo veas, aunque tú pases por el valle de muerte y de sombra, yo soy el camino y yo transito contigo por tu camino. Tú no estás solo, Él está con nosotros en este camino del sufrimiento, del desierto, pero es solamente Jesús ese camino. No hay otro camino. Si Jesús entonces es el guía, hay una invitación. Si Él solamente conoce el desierto de nuestras vidas, que hay muchos caminos y no llegan a ningún lugar y todos terminan en la muerte, porque eso es lo que dice el salmista, a los caminos del hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Si entonces Jesús es el único camino y es el camino que yo debo de seguir, entonces Jesús después le hace una invitación a los discípulos. Si de verdad que ustedes creen, si de verdad que ustedes están convencidos que yo soy el camino, vengan y síganme, como le dijo el guía. Aunque tú no veas el camino, yo soy el camino. Si tú crees que yo soy el camino, entonces dice Jesús, sígueme en el desierto. Sígueme en cada cosa que yo te enseñe y te diga, porque yo soy la única verdad. Y fuera de mí no hay vida. Hay un solo estilo de vida, hermano. No hay dos caminos, no hay dos verdades, no hay 5 formas de vivir la vida cristiana. Hay una sola camino, hay una sola verdad y hay una sola forma de vivir la vida cristiana. Y está revelada en las Escrituras. No es tu vida y lo que dice Jesús, que Él es la vida. No hay inclusivismo en esta vida. Por eso nuestra vida es una vida radical, una vida que marca la diferencia, una vida que no se parece a ninguna vida. Jesús lo dijo, ¿cómo sabrán que ustedes son mis discípulos? Porque ustedes, no creo que nadie se sepa ese pasaje. Porque ustedes, ¿qué? Son desobedientes. Por eso los conocen la gente, porque somos desobedientes. Pero ¿qué dice Jesús? Porque obedecen mi palabra. Mira, mi palabra. Obedecen mi palabra. La gente entonces distinguen esta vida como única, diferente a las demás vidas que puedan vivir las personas, porque obedecemos lo que dice este solo camino y esta sola verdad. Pero nosotros hemos querido crear muchos caminos, nos hemos esforzado por hacer muchos caminos para llegarnos hacia Dios. No sé si ustedes recuerdan la historia del Éxodo. ¿Se acuerdan la historia del Éxodo algunos? ¿Han leído Éxodo? Amén. Cuando Israel salió por el desierto, tenía una meta. ¿Llegar a dónde? ¿A dónde? A la tierra prometida. Pero ellos siempre tenían el camino hacia la tierra prometida que estaba delante, que guiaba una columna de nube y una de fuego, pero a la misma vez tenían otro camino. Quiero regresar a Egipto. Y así se pasaron los 40 años dando vueltas en el mismo desierto, pasando por el mismo lugar, y no encontraban el camino. ¿Sabe por qué? Porque tenían 2 caminos. Lo habían mezclado. Y Dios los corrige y le muestra, yo solo soy el único camino.
hacia la tierra prometida. Yo soy el único camino hacia la vida eterna. No es tu camino, no es mi camino, es solo Jesús, el único camino. No es mi verdad de lo que yo piense de mi vida, de lo que yo piense de mi familia, de lo que yo piense de la sociedad. Es lo que Jesús enseñó en los evangelios, es la verdad. Y nada más que hay una sola forma de vivir la vida cristiana. No te engañes, no hay dos. Hay una forma. Hoy Cristo no es solución para nuestras familias. ¿O no es verdad? Es verdad, hay que ser honesto. La Biblia dice que Cristo es la solución para nuestros problemas. El Evangelio lo dice. Pero en la práctica, Cristo no es solución a nuestros problemas. Porque no obedecen exactamente. Buscamos otras alternativas que la cultura nos ofrece para solucionar nuestros problemas. Si Jesús entonces es el único camino, la única verdad y la única vida, Cristo tiene que ser la solución para todos nuestros problemas. Entonces tenemos que seguirlo a Él. Tienes que creer lo que Él diga. Porque si no, estás creyéndole a Satanás, que es el padre de la mentira, dice el Evangelio. Y hay una sola forma de vivir. Jesús se identificó de diferentes maneras. Dijo, por ejemplo, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan de vida. Pero también dijo, yo soy la puerta. Quiere decir que hay una sola puerta para poder entrar en el cielo, dice Jesús. No hay muchas puertas. No hay 2 ni 3 puertas. Hay una sola puerta para entrar al cielo, nada más. Y es Jesús. Es Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Juan 10. En el capítulo 10, versículo del 1 hasta el 10. Hablando de Jesús, Él es la única puerta y que no hay otras puertas. Las otras puertas son falsas puertas. Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta a redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Dice, ciertamente les aseguro, esta es la única verdad, que el que no entra por la puerta a redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y es un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, las ovejas oyen su voz, llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirle, ciertamente les aseguro, esta es la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que las demás puertas que nos presenta la sociedad, la cultura, otras religiones, otras filosofías, dice Jesús que son falsos maestros, pero que la verdadera oveja no escucha la voz de los falsos maestros. Quiere decir entonces que la verdadera oveja solamente sigue las enseñanzas de su verdadero pastor, que es Jesucristo. Pero no solamente escucha su voz, sino que sigue al pastor de las ovejas. En una ocasión, unos pastores en la Palestina que criaban ovejas, quisieron comprobar este pasaje de Juan 10. Dijeron, vamos a reunir todas nuestras ovejas. Y reunieron cientos de ovejas. Y se pusieron todos los pastores de las ovejas en línea. Y dijeron, bueno, cada uno va a comenzar a cantar. A ver si es verdad Juan 10. Y comenzaron a cantar el primer pastor.
Y estaban todas mezcladas y cada oveja empezó a empujarse una a la otra para decir, permiso, dame un chancecito que me están llamando, por favor, me toca a mí. Y empezó a escuchar el canto de su pastor y cada una comenzaron a esparcirse y a seguirle a su pastor. Las ovejas entienden la voz de su pastor, reconocen la voz de su pastor, pero no se quedan ahí paradas. Ellas siguen a su pastor. Porque tienen una relación con su pastor. Escuchan todos los días la voz de su pastor, que es Jesús. Nosotros somos las ovejas. Y si tenemos una relación con Jesús todos los días, cotidianamente, vamos a distinguir la voz de los falsos pastores, de los falsos maestros. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que hay un montón de ovejas que están detrás de falsas enseñanzas. Y solamente Dios va a sacar de esas iglesias sus verdaderas ovejas y seguirán al verdadero pastor que es Jesucristo. Yo siempre pensaba en este pasaje, no lo dije en el primero, lo voy a decir en el segundo. Yo pensaba, es algo interesante. Hay falsos pastores. En el tiempo de hoy hay falsos pastores, por lo tanto hay falsas iglesias cristianas, porque predican, hablan supuestamente en el nombre de Jesús. Yo me preguntaba si Dios es eterno, si Dios es poderoso, si Dios es bueno, si Dios es grande, ¿por qué permite los falsos pastores? ¿Por qué hay falsos pastores? ¿Por qué se engordan con el dinero, con la lana de sus ovejas y se hacen ricos y se hacen millonarios? Y tienen guardaespaldas, criadas, y sus ovejas se sienten contentas de que están flaquitas y su pastor está gordito, con 90 millones de dólares y era un muerto de hambre en Honduras, o en México, o en Cuba, o en Europa, o aquí en el Overtown. Vivían en el guero sin nada y ahora tienen 80 y 90 millones. Yo me preguntaba por qué Dios permite que hayan falsos pastores. Yo la única respuesta que encontré es porque hay falsas cabras. Falsas ovejas. Y a las falsas ovejas le hace falta, ¿qué? Un falso pastor. Para que se mantengan las cabritas allí y las ovejas acá. Pero dentro de esas iglesias falsas hay también ovejas. Pero un día Dios la va a convencer de que están escuchando falsas enseñanzas y las va a sacar y comenzarán a seguir al pastor de las ovejas, que es Jesús, que es lo que enseña las Escrituras. Así que Dios en su infinita sabiduría tiene los falsos pastores para las falsas ovejas, para que las cabras no molesten a sus ovejas y ellas puedan ir detrás de su pastor, que es Jesús, y puedan pastorear y llevar adelante la misión de Jesús. Jesús le llama a esos pastores falsos maestros, lobos rapaces, porque solamente Jesús es la puerta. Jesús solamente es la verdad y hay una sola forma de vivir como Jesús. Y le voy a decir por qué son falsos. Le voy a dar varios motivos por qué Maldonado, Cash Luna, Benny Hinn, John Osteen y ahí TDK son falsos maestros, falsos pastores. Y les voy a demostrar con la sola Escritura y solo Cristo lo que estoy convenciendo. Por ejemplo, Cristo es la piedra de tropiezo, dice Hechos 4:11. Si usted nota, una de las costumbres de la iglesia de Roma, ¿cuál fue? Poner las Escrituras y la tradición. Estos falsos pastores ponen las Escrituras y sus propios intereses, dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Propios intereses. Dice que se quieren engordar. Bueno, ya todos llegaron flacos a Estados Unidos, todos están gorditos ahora. Cuando usted nota que dice que va a ser piedra de tropiezo, buscarán entonces Cristo y algo más. Por eso Cristo no es suficiente. Usted tiene que hacer algo.
para que Cristo lo pueda bendecir. Si usted no hace nada, Cristo no lo va a bendecir. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Que usted tiene que hacer algo para que Cristo lo bendiga? Porque si usted piensa hacer algo para que Cristo lo bendiga, usted tiene que ser tan perfecto como Cristo, para que entonces usted se gane la bendición. Pero por su gracia, Él nos bendice. Por Él, Cristo, por su gracia, Él nos bendice. Si fuera por nuestras obras, Dios nos maldice a todos. ¿O no es así? Porque todos hemos pecado contra Él. Entonces, por su gracia, solo Cristo, por su gracia, nos bendice. Usted no tiene que hacer nada para que Dios lo bendiga. Usted comienza a vivir una vida, porque Él es la vida. Él es la vida. Y Él nos enseña a vivir esa vida. No es que yo vivo mi propia vida para agradarle a Dios y robarle a Dios la bendición. Es por eso que los musulmanes, por ejemplo, ellos saben que los musulmanes creen en Cristo también. Los mormones creen en Cristo. Los testigos de Jehová creen en Cristo. Muchas iglesias evangélicas creen en Cristo, pero Cristo lo incluyen, pero también añaden otras cosas que son necesarias para que Cristo sea eficaz en nuestras vidas. Pablo, cuando le escribió a la iglesia de Colosa, no sé si ustedes saben cuál es el tema de la iglesia de Colosa. El tema de la iglesia de los colosenses es la supremacía de Cristo. ¿Qué decía la iglesia? No estamos hablando de los paganos, de los que en la calle 8, ni en los purgueros, ni nada. La iglesia pensaba que Cristo no era suficiente. La iglesia, no los no creyentes, la iglesia de Colosa creía que Cristo no era suficiente. Cristo y Moisés, Cristo y los ángeles, Cristo y los sacrificios, Cristo y la circuncisión, Cristo y los profetas, Cristo y los sacrificios. Y Pablo dice, no es Cristo ni nada, es Cristo solo. Es Cristo solo, el supremo, el único sacrificio, superior a Moisés. Moisés no es digno de desatar sus sandalias, como dice Juan el Bautista. Y el mismo Moisés lo dice. No puedo estar presente porque esta tierra es santa. Entonces, los maometanos dicen que Cristo es uno de los 124 profetas. Pero que Mahoma es el último de los profetas y el más grande de todos los profetas. Si usted habla con un maometano, ellos dicen, no tengo problema con Cristo, pero tienes que también aceptar a Mahoma. Yo no tengo un problema con Cristo, pero tienes que aceptar a Buda. Yo no tengo problema con la filosofía griega, pero tienes que aceptar, no con Cristo, pero tienes que aceptar a Confucio, que es uno de los grandes filósofos. Yo no tengo problema con Cristo, pero tienes que aceptar la evolución. Yo no tengo problema con Cristo, pero tienes que aceptar los dinosaurios o los extraterrestres. Yo no tengo problema con Cristo, pero tú tienes que aceptar lo que yo también te digo. No es Cristo solo, es Cristo y algo más. Pero las Escrituras dicen que es Cristo solamente. Cristo es el único que no tiene principio ni fin. Usted tiene principio, usted tiene fin. ¿O no es así? Confucio, Mahoma, todos los falsos profetas de nuestro tiempo tienen principio y fin. Miren lo que dice Juan en el capítulo 1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nunca fue creado Cristo. No existe nadie que haya creado a Cristo. Él siempre ha existido de la eternidad hasta la eternidad. Es eterno. Confucio, Mahoma, Buda, Darwin, algún filósofo de nuestro tiempo, Freud. Ninguno, todos tuvieron su tiempo y todos murieron también en el tiempo. Dice Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El principio y el fin. No tiene principio y no tiene fin. Ese es el camino que nos lleva a la salvación. Nadie profetizó su nacimiento, a menos que le hicieron un celograma, ¿se llama? ¿No? Eso que... Ajá. Es de eso, que le llevan la semana. Es el único, pero no está profetizado porque tiene que usar el aparatico para poder decirle, va a parir más, te va a dar la luz más o menos en tal fecha, va a ser una hembra o un varón. El único que 700 años de su nacimiento fue profetizado fue el nacimiento de Jesús. Es único por Isaías. Miqueas 5:2, el único que profetizó sobre el lugar exacto que iba a nacer el Mesías en Belén de Judea, fue Jesús.
Jesús es único entonces en principio y en fin. Jesús es el único en su naturaleza. Nadie puede decir que es 100% Dios y 100% hombre. Solamente Cristo. Él es único en su naturaleza, es único en su autoridad. Él calma las tormentas, Él expulsa a los demonios, Él sana, Él da vida y Él da la muerte. Es el único que tiene autoridad. Y todo se somete bajo su autoridad. Ni el infierno tiene tanto poder como tiene solo Cristo. Pero es una característica de los falsos profetas. Escúchenlo en la radio y en la televisión. Le meten miedo a la iglesia para que suelten la lana y ellos enriquecerse. Y usted compre con pactos la bendición de Dios. Dios no es, vamos a decirlo más adelante. Paremos allí. Ok, dice aquí entonces que es 100% Dios y 100% hombre. Nadie ha encarnado, ni nadie ha resucitado. Solo Cristo. En Lucas 4:31 dice, Jesús pasó a Capernaum, a un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de sus enseñanzas, porque les hablaba con autoridad. Nadie ha hablado con la autoridad de Jesús, que dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús fue el único santo. Ninguno de nosotros podemos decir que nunca hemos cometido pecado. Jesús preguntó, señáleme a alguno de ustedes que yo haya cometido pecado. Jesús no cometió nunca pecado. Jesús más bien cargó nuestros pecados sobre Él para llevarnos a la cruz. Por nosotros se hizo pecado, pero sin nunca haber cometido pecado. Es único en santidad. Pero aquí ya hay un problema en ser único en santidad. Si es único en santidad, y eso es una verdad, ¿cómo es su pueblo al vivir la vida que Él es la vida? En santidad. Entonces no puedo decir que yo creo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y yo vivir una vida desorganizada, totalmente muy parecida a nuestra cultura, porque al que yo sigo, el que yo creo que es el camino, la verdad y la vida, es santo, holy, 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 santo, 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 dice el profeta Isaías, dice la palabra, es santo. No seguimos a un depravado, no seguimos a un corrompido, no seguimos a un mentiroso, no seguimos a un falso, seguimos a un Dios que es santo. Y su pueblo tiene que ser santo. Si usted es oveja de verdad, usted sigue a un pastor que es Jesús, que es santo. Y termino con este detalle. Jesús es único. Y ahí lo que paré, lo sigo ahora. Jesús nunca fue a ninguna escuela pública. No sé si usted sabía eso. Jesús nunca fue a la escuela pública. ¿Sabe quién lo crió a Jesús? María y José y su rabino. Jesús nunca fue a ninguna universidad. A ninguna universidad. No terminó endeudado María y José con $100,000 en una universidad para que su hermoso hijo José se graduara de abogado. No fue a ninguna universidad. Jesús no tuvo ninguna casa. Ningún rialto le vendió una casa a José. Se murieron de hambre con Jesús. No tuvo ningún auto. ¿O tuvo auto Jesús? ¿Tuvo camello? ¿Burros? Porque el burro que se montó para entrar en Belén, ¿de quién era? Dijo, vayan a la ciudad de cierto hombre y pídanle y díganle que el maestro lo necesita. Jesús siempre pedía prestado. Y pedía prestado y lo devolvía después. Después le voy a devolver. Jesús pidió prestado a la tumba. ¿Ustedes saben que Jesús pidió prestado a la tumba? Le dijo a José de Arimatea, préstame la tumba, pero no te preocupes. No te la voy a dañar mucho, ni te la voy a ensuciar con sangre, ni te la voy a llenar de peste. Te la voy a devolver al tercer día, vacía y limpia como me la diste. Jesús nunca ha hecho lo que hacemos nosotros. Jesús nunca fue famoso. Es más, yo soy más famoso que Jesús.
Mira cuántas personas hay aquí. ¿Sabe cuántos seguían a Jesús? 12 nada más. Y esos 12, ¿sabe cuántos lo siguieron en la cruz? 1. Así que de 12 se quedó con ¿cuánta multitud? 1. Yo tengo más que Jesús. Yo soy más famoso que Jesús. Jesús se quedó con 1. Mira cuánto hay aquí. No fue famoso. Jesús fue rico. Él tenía cuenta en el Bank of America de Belén. No tenía dinero. Dice que no tenía ni donde recostar su cabeza. No tuvo negocio. No estaba atormentado por los negocios. Más bien él hacía los negocios de su padre. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque los falsos profetas hacen énfasis en todo lo que yo le he dicho. Tenga negocio, tenga casa, tenga una buena educación, tenga carreras. Yo no sé si usted se ha pensado, ¿Jesús no podría tener toda la casa de María llena de títulos? Haber sacado un máster en todas las cosas, o un doctorado, un PhD. Si Él es el rey del conocimiento, ¿podía Jesús tener mansiones grandes en Belén? Dice la Escritura que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el rey del conocimiento, gobierna sobre el conocimiento. No tuvo títulos. Jesús es el rey el que gobierna la creación y no gobernó, ni fue, siquiera se eligió para alcalde de Belén. O se eligió para alcalde de Belén. No tuvo posiciones. Les digo esto para que ustedes piensen a quién están siguiendo. No estamos siguiendo a un millonario, no estamos siguiendo a un hombre que es ilustre en la sociedad, con muchos diplomas. No estamos siguiendo a un hombre que se preocupaba por su belleza física y a ver qué nuevo tatuaje le añadía a su cuerpo para estar en la moda con la cultura. ¿O qué ropa en Belén salió? A ver, Herodes, me gustó tu trajecito cuando estuve ahí a punto de matarme en la cruz. Después que resucite me lo voy a comprar. Jesús no se preocupó por nada. ¿Por qué? Para que sus discípulos y nosotros, si Él es el único camino, la única verdad y la única forma de vivir, viviéramos como Él vivió. Pero vivimos afanados por todas las cosas, y ahí voy para el Salmo 90, porque tengo que terminar con este Salmo que me gusta tanto. Hay una cosa que enseña el Salmo, en el versículo 7. Yo me pregunto, ¿para qué tú quieres tantos títulos? ¿Para qué quieres graduarte en la universidad? Pregúntate. ¿Para qué quieres tener dinero? ¿Para qué quieres tener fama? ¿Para qué quieres tener poder? Pregúntate. ¿Para qué quieres tener un buen esposo? O la mujer más bella del mundo, o el hombre más bello del mundo. ¿Para qué? ¿Tú te has preguntado para qué? ¿Te lo has preguntado? ¿Tú has sido honesto contigo? Te has dicho, ¿para qué yo quiero lo que yo quiero? Bueno, el salmista nos dice, ¿para qué tú quieres tanto si tu vida es corta? Y está cargada de aflicciones. ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres un título si tu vida es corta? Él dice, los más fuertes llegarán a los 70. ¿Para qué tú quieres tanto? ¿Por qué te afanas tanto si de todas maneras el sufrimiento te va a tocar a tu puerta? Dice el salmista, no lo digo yo. El pastor dice, bueno, me lo está echando más de ojo a nosotros. No, es lo que dice la Biblia. ¿Para qué se afanan tanto si a tu puerta, dice el salmista, va a llegar las cargas pesadas y la aflicción? Y tu vida es corta. Pero nosotros pensamos que vamos a hacer raíces aquí. ¿O no es verdad? Vivimos así. Y el salmista dice, ¿sabe lo que está pasando con nuestra vida? Es que no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Por eso Jesús no se preocupó por las cosas temporales, dice Mateo 6:35, dice, ¿busquen qué? La ciudad de Hialeah, Fremont Pine, busquen las riquezas, Hollywood, Facebook, más entretenimiento. Dice, busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, tu trabajo, tu comida, tu sustén. Dice Jesús, ¿qué? Yo te lo voy a dar
por añadidura, free, por gracia, yo te lo voy a dar. En una ocasión, unos hombres famosos de la historia, no sé si ustedes conocieron, bueno, yo no lo conocí, ustedes tampoco, me imagino, no lo pudieron conocer, a Napoleón, porque fue del siglo XVII, del XVIII. Y Napoleón, cuando pierde la batalla, él va al exilio a la isla de Helena. Y estando allí en la isla de Helena, Napoleón empezó a comenzar a pensar, cuando yo era emperador, dice Napoleón, a mí el mundo entero me obedecía y se sometía bajo mi palabra. Ahora que estoy aquí exilado en la isla de Helena, nadie me hace caso. Pero este maldito Jesús, que murió hace 18 años, aún después que está muerto este Jesús, aún él habla y la gente lo obedecen. Es increíble que Jesús haya muerto 21 siglos. Es el hombre que más ha impactado la vida de la historia del ser humano. Miles y miles de hombres y mujeres somos cambiados y transformados por la vida de este hombre llamado Jesús de Nazaret, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ha podido impactar tanto al ser humano con todos sus títulos, ni a un dron con todos sus millones y presidente de la nación de los más grandes del mundo puede impactar la vida del ser humano, solamente Cristo Jesús. Y este hombre pudo reconocer que aunque le llamó maldito porque no creía en Cristo, pues bueno, ese maldito es el Hijo de Dios. Se por nosotros recibió la maldición para nosotros ahora recibir la bendición de Dios. Termino entonces con la escritura que comenzamos en Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Jesús es único, no hay otro Dios. Jesús es el único camino, es la única verdad. Jesús es la única forma en que podemos vivir. Y todo Jesús lo hizo para que pudiéramos tener una relación con Él y poder disfrutar de esta única verdad, de que Él es el único camino que nos lleva a la eternidad. Él es la única verdad y es la única vida que yo debo de vivir como cristiano y seguidor de Cristo. Pongámonos de pie para orar.